¿No saber las reglas de divisibilidad? Yo te lo explico. Bienvenido al Club de los Errores. Comenzamos. Saber que un número es múltiplo de 2 tiene que terminar en 0 o cifra par. Un número sabemos que es múltiplo de 3. Al sumar las cifras que forman ese número, nos sale 3 o múltiplo de 3. No te preocupes, que luego te voy a dejar algunos ejemplos para que lo tengas mucho más claro. ¿Cómo sabemos que un número es múltiplo de 5? Porque tiene que terminar en 0 o 5. Así de sencillo. Estos son los más básicos. Cuando es múltiplo de 6, tiene que ser múltiplo de 2 y de 3 a la vez. Y luego tenemos 11, que ese es más complicado. Para saber si un número es múltiplo de 11, sumamos las cifras que ocupan el lugar par, las cifras que ocupan el lugar impar y el resultado de ambas lo restamos. No te preocupes, ¿no lo has entendido? No te preocupes, que te lo voy a aclarar con un ejemplo ahora mismo. Vamos a poner, por ejemplo, el número 840. 840 observamos que si termina en 0, entonces ya sabemos que es múltiplo de 5 y múltiplo de 2 porque 0 es cifra par. Vamos a sumar las cifras que componen este número y vemos que 8 más 4 es 12 y 12 es múltiplo de 3. Por tanto, ese número también es múltiplo de 3. Como es múltiplo de 2 y múltiplo de 3, también será múltiplo de 6. Y vamos a ver ahora si es múltiplo de 11. Volvemos a escribirlo aquí. Las cifras que ocupan el lugar impar es el 8 y el 0, mientras que las cifras que ocupan el lugar par sería el 4. No quiere decir que el 4 sea número par, sino que ocupa el lugar par. Sumaríamos 8 más 0 y nos queda 8. Y 4 no hay que sumarlo con nada, luego 4 es 4. Si restamos ambos números, 8 menos 4 es igual a 4. Por tanto, el número 840 no es múltiplo de 11. Vamos a ver otro ejemplo, con un número que sea más largo. Lo voy a hacer así, a lo loco. 2, 5, 7, 4, 1, 6. Vamos a observar en primer lugar que 6 es par, por tanto ya sabemos que es múltiplo de 2. 6 no es ni 0 ni 5, por tanto no es múltiplo de 5. Vamos a sumar las cifras y nos da 25. Entonces 25, 5 más 2, 7, y 7 no es múltiplo de 3. Ya sabéis que lo ponemos con un puntito arriba. Por tanto, el número en cuestión, no es múltiplo de 3, ¿vale? Vamos a borrar esto y vamos a ver ahora si es múltiplo de 11. Vamos a elegir se me olvidaba. Como es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 3, tampoco es múltiplo de 6. Vamos a ver si es múltiplo de 11. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos las cifras que ocupan los lugares impares, es decir, este que ocupa el primer lugar, este que ocupa el tercero y este que ocupa el quinto lugar. Y las cifras que ocupan el lugar par sería este que ocupa el lugar segundo, el lugar cuarto y el lugar sexto. Vamos a sumar estas tres. 2 más 7 más 1 nos quedaría 10. Si ahora sumamos las cifras del lugar impar, sería 5 más 4 más 6, 15. Si restamos ambos números, 15 menos 10 es igual a 5. Y 5 no es 0, 11 no es múltiplo de 11. Por tanto, este número tampoco será múltiplo de 11. ¿Lo hemos entendido? Esto es todo de momento. Suscribíos a mi canal, dale a me gusta, dale al like, que sabéis que me ayuda mucho. Y por supuesto, corre la voz. Hasta el próximo vídeo, amigos.